Buenos días, soy Gloria Pescairi López. Dentro de la actividad divulgativa del Museo de la Alhambra, la pieza del mes, en el mes de diciembre vamos a hablar sobre la bóveda de mocárabes del igual suroeste del patio de Comares y nos vamos a centrar en su sistema constructivo. Esta charla la vamos a tomar como excusa para ver qué son los mocárabes, cuál es su origen, cómo se transmitían y cómo se diseñan y construyen. Pues bien, una de las primeras cuestiones que nos podríamos plantear es cuál es el germen geográfico de los primeros mocárabes. Los historiadores señalan Irán e Irak como lugares más probables, en donde surgiera la nueva fórmula y se extendiera rápidamente al resto de la geografía islámica. En el siglo X empecemos a ver los primeros ejemplos, sobre todo en estuco, y en esta localización se ve que parte de su formación a partir de la segmentación de la trompa y tiene un origen estructural. Aquí vemos uno de los primeros ejemplos y vemos que surge a partir de la trompa. La trompa es un elemento estructural formado por una bóveda que permite superponer dos estructuras de diferentes trazados, como la de, en una planta cuadrada, superponer una bóveda octogonal o esférica. En el mausoleo de Bujaro vemos en la trompa cómo se va segmentando, va formando como gallones, y estos son los primeros ejemplos que tenemos. Un poquito más tarde, en la mezquita de Isfahan, ya la reconocemos en sus trompas, pues estos elementos más familiares, ¿no? como el origen de los mocárabes. El otro foco, donde también surgen los mocárabes, es en Irak, en el siglo XI. En Irak presenta un concepto formal y espacial muy diferente. Los mocárabes en Irak se forman por la agrupación de celdas que ocupan la totalidad del espacio de la bóveda, reduciendo su forma tanto en el interior como en el exterior. Aquí tenemos un ejemplo, que es el mausoleo del imán al-Dar, datado en 1085 en Samarra, y vemos que la formación se realiza a través como de módulos superpuestos de manera escalonada y que se visualizan tanto en el interior como en el exterior. Aquí vemos, por ejemplo, esas celdas, nuestros módulos, en el interior y el exterior, y cómo se van superponiendo hasta formar la bóveda. Rápidamente estas fórmulas constructivas se extienden por la geografía y en Egipto vemos los primeros ejemplos en el siglo XI. Los primeros ejemplos vemos que siguen esa función estructural, constructiva. Se van disponiendo también en las trompas y vemos aquí perfectamente cómo se van segmentando, ¿no? A partir de prismas. Pero la función estructural y constructiva se va desapareciendo. Ya también en épocas tempranas vemos que tienen una función decorativa. Ya nos podemos encontrar en frisos o formando paños de mocarabes en fachada. Bueno, los primeros ejemplos que nos encontramos en Argelia también son del siglo XI. Se conservan unos restos de estuco y aquí vemos perfectamente ya, ¿no?, esa formación de mocárabes a partir de esos prismas, ¿no?
Con los almorávides aparecen también los primeros ejemplos en el siglo XII, en concreto en la mezquita de Carabanchel, y a partir de este momento vemos que la evolución constructiva y de formación pues no difiere en nada hasta que nos encontramos en época de Jesús I. Los primeros ejemplos materiales que nos encontramos en la península ibérica están fechados del siglo XII, aunque anteriormente hay documentación descriptiva de que puede ser que hubiera incluso antes, ¿no? Por descripciones de palacios. Esos restos materiales los encontramos en un yacimiento en Murcia de un antiguo palacio que es el Palacio de Dar al-Sugra, y aquí vemos pues, esos restos de las darajas, de las piezas que van formando los mocárabes en yeso, con esta riquísima policromía. Pero habrá que esperar hasta la época almohade para encontrar la primera bóveda completa conservada. Y es en el patio de la mezquita de Sevilla, en concreto en la puerta del Lagarto, donde nos encontramos esta bóveda de época almohade. Esta es la puerta conocida como puerta del Lagarto. Aquí vemos un detalle y vemos que hasta época de Muhammad V pues no hay una gran evolución en cuanto a su construcción. Ya en época nazarí, que es heredero del arte almohade, vamos a ver que encontramos la culminación de los experimentos anteriores, alcanzando su momento cumbre en la bóveda de mozárabe del patio de los Leones. Aquí ya vemos algunos ejemplos de época nazarí, en concreto esta que es la bóveda del Corral del Carbón de Jesús I, que son bóvedas de mozárabe simples, ¿no? Se va formando por la adición de prismas, y esta ya de época de Muhammad V, en donde aparece un elemento que no aparecía anteriormente, que es la medina, que bueno, ya iré explicando exactamente en qué consiste. Son del patio de los Leones, la bóveda la pechina de la bóveda de los Hermanas, también del Palacio de los Leones, y la obra cumbre de los mocárabes hispano-musulmanes, que nos la encontramos en la bóveda de la Sala de las Dos Hermanas o la de la Sala del Cerraje. Bueno, aquí encontramos un pequeño resumen, ¿no? Donde podemos ver la cronología y donde aparecen en el siglo X, ¿no? Son los primeros ejemplos, tanto en el mausoleo de Bujara, después rápidamente va pasando a Egipto, a Irán, el concepto en Irak a partir de esas celdillas que se ven tanto en el interior como en el exterior, y luego ya en el siglo un poquito más posterior vemos cómo pasan a ser elementos figurativos que nos encontramos formando frisos o paños. En el siglo XII ya aparecen en el norte de África, en época almorávide. En el siglo XII vemos ya su presencia en la península ibérica, en época almohade en Sevilla, en la mezquita, y ya en época nazarí vemos que en Jesús I, en la época nazarí, hay un desarrollo de mocárabes, pero de manera más sencilla, y encontramos a final del siglo XIV la cumbre de los